¿Por qué los machos en muchas especies suelen ser los más bonitos, los más grandes? ¿Por qué tiene que ser el macho específicamente? Esto es uno de los temas que a mí más me gustan, la verdad. Bueno, siempre que sea defender al macho me tendréis aquí a mí. Pues mira, a ver. en primer lugar, la selección sexual, ¿no? Nos tenemos que ir el tamaño grande es una de las partes, digamos, de toda esta selección sexual. La selección sexual consta de muchas, digamos, batallas que se van dando para que al final seas el macho que deja que deja genes a la siguiente generación. Eso es. Entonces, hay varias cosas por las que se cree. Lo primero es que en situaciones, en especies poligínicas normalmente, por ejemplo, en especies monógamas, no es tan necesario que haya dimorfismo sexual. ¿Por qué? Porque no vas a tener que estar peleándote con un montón de machos para acceder a cópulas, y si no eres el mejor macho o el más grande o el más fuerte, no puedes acceder a ninguna cópula. No, en esto, entonces sí que hay cierta relación. Cuanto mayor cantidad de parejas sexuales puedes tener si eres el más grande, pues la especie va a ser más grande y va a crecer a su vez también las hembras. Porque si crecen los machos, van a crecer también las hembras, aunque no se seleccione para hembras. Principalmente por eso, para pelear, ¿no? Para batallar. Pero ¿qué otras cosas hay? ¿Por qué también los machos suelen ser más bonitos? Bueno, normalmente esto, en el pavo real, que es el ejemplo que se suele utilizar... Todo el mundo, ¿no? Lo primero que te viene a la cabeza es el pavo real. El pavo y pavonearse. Real. Efectivamente. El pavo real tiene unas colas larguísimas, muy, muy coloridas, que además se ha demostrado que cuanto más larga y más colorida es la cola, más fácil son de depredar, porque es más complicado que consigan volar y escaparse de un animal, de un depredador, son más fáciles de detectar, etc. ¿Pero un pavo llega a volar? Sí, puede volar, lo que pasa es que no vuela... Sí, bueno, pueden no hacen vuelos largos. He visto los pavos en suelo. Sí, digamos. No hacen vuelos largos, pero sí. Entonces, si tiene la cola más larga, pues en principio, aparentemente, es una desventaja. Pero ¿qué pasa? Que las hembras seleccionan más a esos machos. ¿Por qué razón? Bueno, se han propuesto muchas. Una es, por ejemplo, la selección sexual desbocada, el hijo sexy, que es que las hembras dicen, joder, este macho, pues, por ejemplo, en su día, tener la cola un pelín más larga, esto pasa en golondrinas, por ejemplo, en las golondrinas, cuanto más larga es la cola del macho, más le gusta a la hembra. Al principio se pensaba que esto, si lo hacían, si elegían eso, pues puede ser que fuera porque ayudaba en la maniobrabilidad. Entonces, que un macho que tuviera la cola un poquito más larga, pues era más efectivo, pero ya se pasó de castaño oscuro, digamos, y ya no es que sea más maniobrable, es simplemente un ornamento más. Pues eso sería la selección sexual desbocada. Un gusto que de repente, como gusta, pues se va seleccionando y entonces cada vez es más grande hasta el momento en el que ya no es una ventaja, pero como en las hembras la preferencia por eso se ha ido pasando de generación en generación, pues acaba siendo así. Y el hijo sexy es, pues como este es sexy, aunque no sea el mejor de todos, porque a lo mejor no se adapta bien, pues yo lo que me interesa es que mi hijo sea lo más atractivo posible para las hembras para que pase a la siguiente generación. Entonces, pues yo querría tener un hijo con ese que al resto le parecen atractivos. De hecho, esto se da en muchas especies. En la humana. En la humana, sin ir más lejos, que el gusto, la preferencia, no solo es la de uno mismo, sino que también hay cierta copia. Te copias en los patrones de los demás para saber qué es atractivo o no. ¿Por qué razón? Porque te interesa tener hijos que sean atractivos para... Por ejemplo, si eres una hembra, te fijas en lo que al resto de hembras les resulta atractivo, porque de esa manera tus hijos van a resultar más atractivos a las hembras de la población. La más aceptada, de todas maneras, o por lo menos la que a mí más me gusta, la hipótesis del hándicap, que la propuso Zahavi, que Zahavi es Amos Zahavi, un biólogo evolutivo de la rehostia, e hizo cosas chulísimas. Pues Zahavi propuso la teoría del hándicap, que lo que quiere decir es que las hembras, lo que pasa es que cuando ven un macho que tiene esa cola, que supone prácticamente una desventaja gigantesca con respecto al resto de machos, y sin embargo va con esa cola y ya consiguió sobrevivir hasta ahora, dice, joder, pues sí, la cola se lo pondrá súper difícil, será muy fácil que la depreden, pero el resto de genes tienen que ser Superman para seguir sobreviviendo a pesar de tener esa pedazo de cola. O sea, sería... Hostia, los latinos que estén viendo este clip estarán partiéndose la caja por la cola y son otras cosas, ¿eh? Estarán en el suelo ya destruidos. Entonces, esa sería otra de las razones. También, ¿qué pasa? Que son señales que se llaman señales honestas. O sea, tú en la comunicación, pues puede haber señales honestas, señales deshonestas, puede ser que estés engañando, puede ser que estés siendo sincero. Y cuando hablo de comunicación me refiero incluso a lo que tus estructuras comunican.
¿Qué comunica la cola de un macho? Que este macho va sobrado de recursos, porque puede hacer una cola que es difícil de hacer en cuanto a recursos. Tienes que meterle ahí, pues por ejemplo, pigmentos, tienes que meterle melanina, carotenoides, tienes que meterle un montón de pigmentos que si tú estuvieras mal de salud, por ejemplo, los puedes necesitar para el sistema inmune. Para sobrevivir, claro. Para el sistema inmune. Ajá. O que, por ejemplo, si no tuvieras suficiente alimento, te es imposible. Es como en el gimnasio, cuando anabolizas. No puedes generar más músculo si no tienes un superávit calórico. Entonces, si tú tienes un superávit calórico, ojo, es que este es bueno consiguiendo recursos. Entonces, esa es la primera razón por la que hay muchas especies en las que se ven animales que tienen colorido y normalmente los machos, porque las hembras suelen ser las que eligen, a grandes rasgos, en la mayoría de sistemas poligínicos o mono... Joder, ¿cómo era? Monógamos. Se me ha pirado ahora. Que como voy saltando de una cosa a otra, en la mayoría de sistemas monógamos, ¿por qué? Por esto que hablábamos de Bateman, de que los óvulos son más caros que los espermatozoides, entonces hay ligeramente mayor preocupación por qué haces con tu óvulo que la que tiene el macho con qué haces con tus espermatozoides. Y por eso se da que en la gran mayoría de especies animales que funcionan por esto, macho-hembra, el macho es más grande. Efectivamente. Es más grande también por lo que te digo de necesitar competir. Claro, aparentar. Efectivamente. Y luego también, porque en muchos casos, cuanto más grande seas, menos te depredan. Entonces, si eres un ejemplar que, por ejemplo, si eres una especie muy llamativa, pues puede salir rentable que la especie vaya creciendo, porque de esa manera, aunque seas muy llamativa, no te depredan en la misma cantidad. Me pongo un ejemplo. Si tú eres, me voy a ir al extremo, si un pavo real pesara medio kilo y midiera pues 20 centímetros, pues lo podrían depredar, por ejemplo, cualquier gato, ¿no? Que a día de hoy también más o menos podría vérselas tal. Pero si un pavo real mide 2 metros y pesa 200 kilos, pues un gato no lo puede depredar, por mucho que esté muy ornamentado. Entonces eso también afecta en muchos casos. Y luego hay otro concepto que es la vida, ¿no? Los machos normalmente, en estas especies en las que son más grandes, los machos viven menos que las hembras, casi todas. De hecho, es otra prueba de que los humanos no somos del todo monógamos, porque los machos vivimos menos en promedio que las hembras. ¿Por qué digo esto? Porque lo que te comentaba antes de la varianza, en los machos sí que hay un momento en el que interesa, mira, llegar al máximo posible, tengo que llegar a un pic físico, de todo, para poder ganar en esta competencia y ser capaz de copular, porque eso me va a dar un año a lo mejor en el que consigo tener 150 hijos. Me sale mejor tener 150 hijos y sacrificarme ese año, aunque después pierda años de vida, después ya voy a durar muy poco, que más o menos mantenerme en una estabilidad, por ejemplo, en un tamaño que sea más, pues, average, más promedio, más ¿no? Estándar. Y que de esa manera, pues digo, bueno, pues, pero no estoy invirtiendo de más, invierto, por ejemplo, en regenerar estructuras, etcétera, y de esa manera, pues llego al final. Eso es lo que haría más una hembra, porque la hembra le da igual en ese sentido ser más grande o competir con las hembras. Sí que hay cierta competencia, pero no es tan pronunciada, no es tan importante como en los machos. Entonces la hembra, por eso también va a vivir más tiempo y por eso también mantienen un tamaño más pequeño. En términos generales. Porque, por ejemplo, las hienas, lo que habíamos hablado, claro, son más... Hay animales en los que seguramente la hembra es la jacana, la como habíamos dominante, dicho. ¿no? La dominante y la más grande, la más poderosa físicamente. Las jacanas, como hablábamos antes, las que te he dicho antes, son así. O sea, en esas parece que se hayan dado la vuelta a los papeles. Los peces payaso, lo que te contaba esto de la transexualidad y tal, pues en los peces payaso lo que pasa, el género Amphiprion, que es el de Nemo y tal, en esos viven como en colonias, depende de la especie, en algunas viven simplemente 2 individuos, 3, 4, y viven dentro de anémonas, ¿no? En esas anémonas, pues están protegidos de otros depredadores. Y lo que hacen estos es que la hembra es la más grande, normalmente la mayor, y el macho es el segundo más grande. Cuando la hembra muere, el macho sufre una transformación y se transforma en hembra. Y el siguiente macho más grande que había en la colonia pasa a ser el macho reproductor. Y entonces se empieza a reproducir esta hembra, que antes era el macho, era el padre, pasa a ser la madre. O sea, que es como dimorfismo o dimorfismo sexual. No, porque el dimorfismo sexual es la diferencia. Dimorfismo sexual es que haya diferencia entre sexos. Aquí directamente es hermafroditismo secuencial, que es el nombre técnico. Y en un momento determinado se convierte en el otro género. Eso es. Esto no es la única especie en la que pasa, pero sí es la más chula. Sí, por eso, y se ha visto que también, ¿por qué es esto? Tiene también un sentido. Cuando tú... Aquí están emparejados de una manera monógama, más o menos, ¿no? Entonces, el macho
tenga el tamaño que tenga, genera suficiente esperma para inseminar los óvulos, los huevos que va a poner la hembra. Ajá. Pero la hembra sí que su éxito es directamente proporcional a la cantidad de huevos que sea capaz de sintetizar. Entonces, si la hembra es más grande, puede poner más huevos, el éxito reproductivo aumenta. Si el macho es más grande, si los huevos no aumentan, por mucho que genere más esperma, no va a aumentar el éxito reproductivo. Entonces, por eso en esta especie interesa que sea la hembra la más grande. En rapaces, por ejemplo, las hembras son más grandes que los machos. No, pero lo curioso es que haya esto, que cambien de género. Hombre, sí. Eso no hay tantos animales, ¿no? No, hay más, pero este es el más chulo.